Hola, mi nombre es Javi y en este video tutorial os voy a explicar de manera breve el funcionamiento de la plataforma Rehabla para la rehabilitación online. Un par de detalles técnicos primeramente. Es una aplicación en la nube, lo cual significa que no hace falta instalar ningún tipo de software, ni en el paciente, en el ordenador del paciente, ni en el ordenador del logopeda. Y segundo, se visualiza o se accede a través de un navegador de Internet. Y la aplicación está diseñada para que funcione con la mayoría de los navegadores que existen, tanto Mozilla como Chrome, como Edge, que es el navegador de Microsoft, o incluso en Mac a través del Safari. Entonces, esta es la página inicial donde aporta información sobre las funcionalidades, el tipo de desórdenes del habla que ayuda a subsanar. Y en la parte de funcionalidades tenéis, complementarios a este vídeo, un área de logopeda en el cual explica las funciones que permite realizar al logopeda a través de la plataforma y un vídeo tutorial que se encuentra en la parte de abajo y que podéis también visualizar. Y pulsando sobre paciente, de la misma manera se indican lo que aporta al paciente desde el punto de vista de la rehabilitación y también otro pequeño tutorial con el cual el paciente puede entender de manera más sencilla cómo funciona. Bien, para acceder a la plataforma propiamente dicha, ya que esta página web es de información, se pulsa sobre el icono este que vemos aquí. Y esta es la entrada propiamente a la plataforma. Bien, una vez aquí accederéis con el email y la clave que yo os he proporcionado en el correo. Si en caso de que aún no me hayáis solicitado las claves para poder acceder gratuitamente a la aplicación, no dudéis en mandarme un email a la dirección info@rehabla.es. Bueno, entonces, como decía, yo aquí entraría con el logopeda que os he asignado. En mi caso yo he creado uno para este ejemplo, que es logoprueba85@rehabla.es y cuya contraseña acabo de introducir. Como veis, la primera pantalla a la que os dirige es una que se denomina pacientes y que evidentemente está vacía, porque todavía no habéis dado de alta a ningún paciente. Para dar de alta a un paciente, pulsamos sobre el botón Nuevo paciente. En esta pantalla tenéis una serie de campos que os van a permitir dar de alta un paciente, desde el año de nacimiento, el sexo o el día en que se inicia la rehabilitación hasta un diagnóstico. Simplemente vamos a centrarnos en aquellos que son más importantes y que son obligatorios para no extender en demasía este vídeo tutorial. Entonces, importante, el código debe ser unívoco, es decir, debe ser único para cada paciente. No puedes tener un mismo código para dos pacientes. Yo, por ejemplo, te voy a dar paciente 100. Y muy importante también, el email de acceso. El email de acceso es el email con el cual el usuario podrá acceder a sus prácticas. Es importante que sepáis que este email no debe existir, es decir, no tiene que estar de alta ni en Yahoo, ni en Google, ni en ningún dominio. Es un email simplemente que será utilizado por el paciente para acceder a la aplicación. Y vamos a poner también una clave, que vamos a poner sencilla en este caso de un solo carácter, para que pueda acceder el paciente. Importante, tanto este email como esta clave son las que le tendréis que facilitar al paciente para que pueda acceder a la plataforma a realizar las prácticas. Entonces, pulsando insertar, veremos que ya tenemos el primer paciente creado. Pone PAC 100, que es el código del paciente, y después veis que existen tres botones: evaluaciones, tareas y prácticas. Si entramos en evaluaciones, evidentemente estará vacía porque el paciente todavía no ha realizado ninguna tarea y no os ha mandado nada para evaluar. ¿Vale? Volviendo otra vez a los pacientes, tenemos aquí los dos botones de tareas y prácticas. Es importante que distingáis la diferencia entre prácticas y tareas. Empezamos por prácticas. Prácticas es el conjunto de ejercicios de pronunciación que vosotros, en función del diagnóstico, asignáis a vuestro paciente. Estos ejercicios de pronunciación los podrá realizar prácticamente 24 horas al día,
7 días a la semana. Es decir, estará ensayando, pronunciando y demás y recibirá feedback. Pero el feedback que recibe es para el paciente. Después de una pronunciación, el sistema le dirá, pues perfecto, se ha pronunciado muy bien, bien, si está regular, y repetimos si es que lo ha hecho de manera incorrecta. Pero claro, en prácticas, al poderle asignar cientos de estímulos, lo que no tiene sentido es que si él se tira practicando durante horas, que vosotros recibáis un informe de cada una de esas pronunciaciones que ha realizado. Entonces, digamos que para vosotros examinar cuál es realmente el progreso de la rehabilitación, está tareas. Tareas son como el examen. Entonces, normalmente, cuando ejecuta una tarea que la habéis asignado, de esa tarea vosotros sí recibís un análisis y ese análisis es el que evaluáis. Vamos a ir poco a poco. Entonces, vamos a asignar inicialmente prácticas. Pulsando sobre prácticas, veis aquí las distintas agrupaciones en las cuales podéis asignar prácticas. Pueden ser palabras fonemas, palabras o grupos vocálicos, sentencias neutrales, sentencias expresivas y demás. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, un paciente con ictus que generalmente pues, tienen trastornos del habla en todos los fonemas, pulsando sobre aquí, le asignaríamos todo esto para que realizara prácticas. Y, por ejemplo, todos los grupos vocálicos también y unas cuantas sentencias neutrales. Pues venga, esta y esta. ¿Vale? Entonces, le hemos asignado todas estas prácticas para que él realice en cualquier momento y de manera repetitiva desde su casa. Pulsando ahí asignar tareas, las prácticas se han asignado correctamente. Es decir, él ya está practicando. Pero como os decía antes, no tiene sentido de que por cada una de las pronunciaciones que realice de bolos o de vaca, a vosotros os llegue un análisis, porque entonces tendríais cientos para analizar en cada sesión. Entonces, para eso está lo que hemos denominado tareas. ¿Vale? No tenemos ninguna tarea todavía programada. Las tareas se entienden como un examen, entonces, donde vosotros podréis tener información sobre cómo está evolucionando la rehabilitación del paciente. Pulsando sobre nueva tarea, veis que tenéis aquí de nuevo los grupos que hablábamos antes y una fecha de activación y una fecha de fin. Hoy es 16 de abril, imaginaos que vuestra próxima sesión presencial con el paciente fuera dentro de una semana, es decir, el próximo jueves. Entonces le pondríamos fecha de finalización de esta tarea, entre comillas, de este examen, el 23. Y para no abrumaros con informes, diréis, bueno, pues quiero saber qué tal me pronuncia esta palabra, qué tal me pronuncia la ñ y la p. Y podríais hacer, evidentemente, con el resto de grupos vocálicos, sentencias neutrales y demás. Vamos a hacer simplemente 3 a modo de ejemplo, de palabras fonemas. Y le pondríamos asignar tarea. ¿Vale? Entonces, ¿qué veis vosotros ya? Veis que os aparece que el 23 de abril el paciente tendría que haber realizado 3 tareas, que son los 3 grupos fonéticos que hemos puesto, y aquí podríais, en caso de que os haya equivocado, borrarlo, modificarlo y demás. ¿Vale? Entonces, volviendo otra vez a pacientes, vosotros en evaluaciones no tenéis nada, en tareas tenéis esta tarea que hemos comentado antes y en prácticas tenéis estos grupos que le hemos asignado. Vosotros ya habréis acabado vuestra labor, es decir, habéis asignado unas prácticas para que practique y después habéis asignado unas tareas, en este caso 3 tareas, que son de las cuales vosotros el día 23 de abril, vosotros y vosotras, vais a tener una evaluación en caso, evidentemente, de que el paciente haya accedido a la plataforma y haya realizado estas tareas. Entonces, digamos que vuestra tarea aquí había acabado. Entonces, salimos como vuestro perfil de logopeda y estamos otra vez en la pantalla de inicio. Entonces, volvemos a la página de inicio y aquí es donde se debería incluir el email y la clave que le habéis asignado a vuestro paciente cuando lo habéis creado. ¿Recordáis que fue algo sencillo? Era cr@
cr.es y la contraseña o la clave era muy sencilla, que era un simple carácter, ¿vale? Entonces, importante, desde el mismo punto vosotros accedéis como logopedas con vuestras claves y el paciente accede como paciente con sus claves. Pulsando sobre acceder aparecen estas tres áreas. Prácticas, recordáis las prácticas que habíamos asignado, tareas en las que se le indica el tiempo que resta para que las realice y animaciones. Vamos a empezar por la parte más sencilla, que esto que es nuevo, que es la parte de animaciones. En animaciones, si pulsamos sobre él, y por ejemplo sobre la C, lo que obtenemos son unos vídeos de cómo se pronuncia correctamente la C. Os lo voy a mostrar. No sé si habéis escuchado, puedo volver a... Y por otra parte, tenemos en la parte derecha un vídeo en el cual se muestra cómo tiene que articular la lengua, el paladar, los dientes, los labios para realizar ese sonido de la C. ¿Veis que está corriendo y hay un movimiento de la lengua hacia los dientes y demás? Y sucesivamente, si pulsamos sobre la D, pues tendríamos la misma secuencia. Por una parte, el vídeo en el que se muestra cómo se pronuncia correctamente la D, que os lo puedo correr. D, ha dicho. Y por otra parte, la articulación. Bien, entonces con esto hemos visto la parte de animaciones. Pasemos a la parte de prácticas. Como veis, nosotros en la parte de prácticas le habíamos asignado unas prácticas de la palabras fonemas y otro de grupos vocálicos, ¿vale? Entonces, vamos a las palabras fonemas y aquí nos empiezan a aparecer estímulos. Como veis, hay hasta 196. Entonces, poniéndonos sobre la imagen, esta sería la palabra que el paciente debería pronunciar. La puede escuchar previamente. Abecedario. Y una vez que la ha escuchado la pronunciación correcta, la podría grabar. El proceso de grabación es muy sencillo. Nos ponemos sobre el botón que pone grabar, pulsamos y después pronunciamos la palabra que aparece en la imagen, ¿vale? Entonces voy a hacerlo. Abecedario. Como veis, lo que he hecho ha sido primeramente pulsar el botón grabar, después pronunciar la palabra y a continuación pulsar el botón de detener. Entonces, brevemente el sistema analiza la grabación que he realizado y me muestra esta pantalla. Aquí tengo dos opciones. Por una parte podría escuchar el sonido que he grabado. Abecedario. Podría, si no estoy satisfecho, volver a repetirla o podría enviar el audio. Ojo, aquí cuando se está enviando el audio, se está enviando al sistema, el sistema va a realizar un análisis y te devuelve un feedback en tiempo real, como veis aquí, al paciente, diciéndole, muy bien. Efectivamente, yo creo que se ha pronunciado relativamente bien la palabra abecedario. Entonces, es debido a ello que te muestra muy bien. Sin embargo, este feedback y esta grabación vosotros no la recibiréis en vuestra área de logopeda, sino que esta es en tiempo real y única y exclusivamente para el usuario. Vamos a hacer otra práctica. El siguiente estímulo es nervioso, ¿vale? Vamos a volver a grabarlo también, pero en este caso vamos a pronunciarlo de manera incorrecta para que veamos que la evaluación, evidentemente, que realiza el sistema es diferente. En vez de nervioso vamos a decir, por ejemplo, garbioso, ¿vale? Donde sustituyo la N por la G y la E por la A. Vamos allá. Garbioso. Como veis, he pulsado grabar, he pronunciado la palabra que la podemos escuchar a continuación. Garbioso. Y después he pulsado detener. Entonces vamos ahora a enviar el audio para que veamos cuál es el resultado de la evaluación que ofrece el sistema. ¿Veis? En este caso nos ofrece un resultado que es bien. Podríais decir, ¿cómo que bien? Si hemos pronunciado una palabra completamente diferente. La razón es la siguiente. El analizador analiza el sonido desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista de la articulación, del estrés, del ritmo, de la entonación.
Y es cierto que evidentemente desde el punto de vista de la articulación hemos hecho 2 sustituciones y es incorrecto. Pero desde el punto de vista del estrés, del ritmo, de la entonación, ha sido el adecuado. Es decir, no lo hemos hecho tan mal. Y por eso, evidentemente, no te va a decir perfecto, como nos dio en el caso anterior del abecedario, pero sí que nos va a decir que, bueno, que no es del todo correcto. Vamos a hacer una tercera práctica. La tercera práctica en este caso es librería. ¿Vale? Aquí vamos a hacer ya totalmente mal, digamos, este estímulo para que veáis cómo en este caso, desde todos los puntos de vista, nos va a dar un error y por eso la evaluación será, pues evidentemente, bastante peor. Vamos a decir, en vez de librería, pues algo diferente, voy a intentarlo. Librerío. En este caso, he grabado algo totalmente diferente a la palabra correcta, como librerío. Y al enviar el audio, el feedback que vamos a obtener va a ser, repetimos, ¿qué significa? Que evidentemente ni desde el punto de vista de la articulación, ni del estrés, ni del ritmo, ni de la entonación, lo hemos hecho bien. Entonces, este es un indicador al paciente de que evidentemente tiene que repetirlo. Entonces, como veis, podría seguir indefinidamente las 24 horas del día si quisiera practicando. Vosotros de esto no recibís ningún tipo de feedback, sino que el feedback es inmediato y lo obtiene el paciente, como habéis visto. Vale, digamos que el paciente ha estado practicando durante un tiempo, ya se ha cansado y ahora viene a realizar los exámenes. Los exámenes, recordáis, son las tareas que habéis mandado al paciente y de las cuales vosotros, como logopedas, vais a recibir feedback. Entonces vendría al botón tareas y entonces veis que le habíamos puesto 3. Entonces va a ejecutar la primera de ellas, que como veis es espada. El procedimiento de grabación es exactamente el mismo. Primeramente puede oír él cómo se pronuncia correctamente. Espada. Y después puede proceder a su grabación. Vamos allá. Vamos a grabarlo en esta ocasión bien y después el siguiente estímulo lo haremos mal. Espada. He grabado, he obtenido el audio y ahora podría repetir, si no está contento, podría escucharlo. Espada. Y al proceder a enviar audio, en este caso él no va a obtener el feedback, sino que el feedback y el análisis desde el punto de vista de la articulación, entonación, ritmo, estrés y demás, va a vuestro espacio en la plataforma. Entonces, como veis, no le muestra ningún tipo de feedback. Vamos al siguiente estímulo, sería bolos. En este caso vamos a pronunciarlo mal. Vamos a pronunciarlo, por ejemplo, con una sustitución en la primera O y con una K al final. Algo así como balok, ¿vale? Y veremos después cómo lo analiza en vuestro área. Vamos allá. Balok. Escucharíamos el audio, si queremos, el paciente, y os lo enviaría. Entonces, él, una vez que el audio se haya enviado y esté analizado, podría seguir realizando más tareas de las que le tenéis asignadas. Pero en este caso vamos a dejarlo aquí y entonces el usuario habría terminado y daría a salir. Entonces, una vez que estamos aquí, volveríamos a acceder con vuestro login, el que os he pasado en el correo que os he enviado, que sería logoprueba85 y después la contraseña. Entonces, como veis, aquí sigue estando el paciente y los 3 botones que teníamos anteriormente. Accediendo, estos seguirían como estaban. Accediendo sobre evaluaciones, el día 23, que es cuando tenía que haberlas acabado, vemos que aquí nos aparecen 2, espada y bolos. Vamos a ver cuál es el análisis que nosotros obtendríamos y que normalmente tendríais que examinar antes de la sesión con el paciente para ver cómo ha evolucionado durante la última semana, el último mes o desde la última sesión. Si accedemos a espada, lo que aquí nos está diciendo es lo siguiente. Con un
100% de probabilidades ha pronunciado la E correctamente, donde tenía que pronunciar S ha pronunciado la S, donde tenía que pronunciar P ha pronunciado la P, la A, la D, la A. ¿Veis? Nos está diciendo que correctos ha habido 6 letras, no ha habido ninguna sustitución, no ha habido ninguna inserción y no ha habido ninguna omisión. Y aquí os pone la referencia y la hipótesis, es decir, donde tenía que haber una E, efectivamente se cree que ha dicho una E, donde una S, una S, una P, una P. Y aquí hay un comentario automático que genera el sistema. Perfecto. Vosotros aquí podríais editarlo y decir además muy bien. ¿Vale? Y guardar los cambios. También podríamos imprimir yendo a la tecla de arriba, donde pone imprimir, pulsando sobre ella y se genera un informe que lo podemos utilizar para dárselo de feedback al paciente y que sepa de esta manera pues cómo está evolucionando, lo que ha hecho bien, lo que ha hecho mal y demás. ¿Veis? Este sería el informe, el tipo de informe, y aquí se podría guardar el PDF e imprimirlo. En nuestro caso vamos a darlo a cancelar. Y vamos a el estrés. En el punto de vista del estrés aparece, como veis, dos gráficas. La referencia, en la que se indica la curva de estrés de la palabra, espada, y la que ha pronunciado él. Que evidentemente esto tiene una tolerancia y muchas veces, como también se mide en decibelios, depende del tipo de micrófono que se esté utilizando. Pero el software la da como correcta. Y si lo escuchamos, espada, creemos que es correcto también, ¿verdad? Desde el punto de vista del estrés. Si vamos al ritmo, en el ritmo lo que te analiza es si cada una de las sílabas se pronuncian en el tiempo, tiene una duración adecuada. El caso es que él analiza que el ritmo promedio de las sílabas es correcto, por eso lo muestra en verde, como veis. Y finalmente, si vamos a la entonación, en la entonación lo que analizamos es la frecuencia con la que entona la palabra. En este caso, la leyenda del eje I significa alto, medio, medio bajo y bajo. Y como veis, la palabra tiene que ir en el patrón original, en la referencia que es la de gris, tiene que ir desde medio alto hasta medio bajo. Y él, el paciente en este caso, efectivamente, sigue el mismo patrón, por lo que lo ha hecho relativamente bien esta pronunciación. Si volvemos otra vez a evaluaciones, vamos a la siguiente. Recordáis que en bolos sí que hemos pronunciado bastante al revés de lo que tendría que ser, ¿verdad? Entonces, como veis aquí aparecen partes en rojo. Por una parte, nos indica que en vez de una O, casi al 100% de probabilidad, como es cierto, se ha pronunciado una A. Y que en vez de una S, se ha pronunciado una W, algo que evidentemente no era una S. Entonces aquí nos marca que tenía que haber pronunciado una O y ha pronunciado una A, y que tenía que haber pronunciado una S y ha pronunciado una W. Y 3 correctas y ha realizado 2 sustituciones. Esto es desde el punto de vista de la articulación. Si venimos al estrés, también nos indica que en vez de, digamos, poner el estrés en la primera sílaba, bolos, lo hemos hecho en la bolos. Es decir, hemos puesto más énfasis en la segunda sílaba. Y por eso nos marca que la referencia tendría que ir de más a menos, y sin embargo él la ha pronunciado de menos a más. Podemos escucharla. Balok. Evidentemente entonces también nos dice que posible estrés incorrecto, como es cierto, porque la fuerza, digamos, en las sílabas ha sido la contraria. Del ritmo y la distancia, sin embargo, en el ritmo y las distancias la he evaluado correctamente. Es decir, el promedio es normal, porque aquí no evalúa si en vez de bo has dicho va, sino si cada sílaba se pronuncia en un tiempo razonable. Es decir, que una palabra mal pronunciada desde el punto de vista del ritmo y de las distancias ha sido correctamente entonada, digamos. Y pasamos a la entonación. Aquí de nuevo veis que la entonación tenía que ser de medio alto a medio, y él, sin embargo, el paciente, la ha pronunciado de medio a alto. Balok, haciendo mayor hincapié en la K, en la última sílaba. Balok. Balok.
cuando es bolos. Entonces, como veis, si volvemos otra vez a las tareas, aquí os irían apareciendo las tareas que le habíais asignado, en prácticas podréis asignar nuevas tareas y en evaluaciones os aparecerán las del día, las que ha realizado el paciente, y a partir de aquí pues podréis añadir nuevas tareas, ir viendo las evaluaciones y demás. Espero que haya sido interesante y que la utilicéis, y cualquier otra duda que podáis tener no dudéis en poneros en contacto en la dirección info@rehabla.es. Pues esto ha sido todo. Muchas gracias y sabéis que nos tenéis a vuestra disposición. Un saludo y ánimo.